Hola, esta es una clase más de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites la oportunidad de tomar esta clase. Gracias te damos, Padre, porque aún en las dificultades técnicas que se han estado presentando, haces posible que tengamos este tiempo de estudio. Te pedimos por el desarrollo de esta lección para que nos permitas reflexionar y entender, conociendo más de ti en esta nueva lección. Te pedimos por los alumnos que estarán tomando tiempo para tener este estudio. Prepárales, ayúdales a poder tomar el tiempo que sea necesario para tener este estudio. Te pedimos por aquellos que nos estarán escuchando en diferentes lugares, aparte de nuestra clase, que podrán consultar este estudio por internet y redes sociales. Gracias te damos por estos instrumentos y estas oportunidades para compartir tu palabra y que ellos lleguen al conocimiento tuyo, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos las oportunidades que nos das en Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar. Repasamos que estamos usando el Manual de Nueva Vida en Cristo, volumen 1. Los pasos, lleva los pasos básicos de la vida cristiana. Se puede conseguir este material en la página Vida Nueva en Cristo o New Life Discipleship. El nombre del material que estamos trabajando es el que está aquí abajo y lo van a poder ustedes descargar de manera electrónica. El tema de hoy, el paso de hoy es el número 5, viviendo en el Espíritu. En nuestro manual encontramos lo que corresponde a preguntas o declaraciones que debemos contestar como falso o verdadero, y de acuerdo a nuestro entendimiento o conocimiento de la palabra o lo que nos parece que es verdadero o falso. El Espíritu Santo, dice la primera, el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. Verdaderamente no es una fuerza, o sea, algo impersonal. Esa es la idea de mencionar fuerza, algo impersonal, lo que nos dice que no fuera el Espíritu Santo una persona. Por lo tanto, esto es falso, porque el Espíritu Santo es una persona que toma decisiones por sí mismo. Él quiere hacer cosas y las realiza, y eso lo hace una persona, tomar decisiones por sí mismo. En la segunda, el Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado. Esta sí es una verdad y la vamos a ver en esta lección. La tercera, el Espíritu es verdadera. El Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios. Esta es la clave. Los que son hijos de Dios, claro que sí. El Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios. Esta va a ser con una respuesta verdadera. Ok, el primer subtema dice la obra inicial del Espíritu Santo. Al ascender el Padre al cielo, Cristo Jesús al ascender al Padre en el cielo, Cristo Jesús mandó el Espíritu Santo, y en el texto se va a llamar Espíritu de verdad, para dar testimonio acerca de él. La cita en la que se encuentra esta información o declaración es en Juan 15, 26. Lo que vamos a hacer ahorita es checar el texto en nuestra presentación y revisar el enfoque que tiene este pasaje. Ya saben que me gusta ver el antecedente.
Este texto de Juan 15 lo hemos checado en otras lecciones y Juan 15 está narrando el tiempo en el que el Señor Jesús se encuentra, habiendo ya tomado lo que llaman la Pascua, instituye la cena del Señor, y se encuentran en el aposento alto, como por decir algo, haciendo sobremesa, algo así, y entonces empieza a declararles enseñanzas a sus discípulos en ese tiempo de que están en aposento alto. Y la información que inicia en este texto habla, la quise resumir para hacerlo un poco más fácil y poderme guiar por lo que está aquí anotado y concentrar un poco más las ideas. Habla de la vid verdadera, que es importante permanecer en Jesús, porque permanecer en Él nos hace permanecer en su amor. Y también más adelante habla de que para poder ser sus amigos debemos amarnos unos a otros. Dice, si nos amamos unos a otros, entonces vamos a ser sus amigos. Dice que el mundo nos aborrece a los que pertenecemos a Jesús. Precisamente por el hecho de que le pertenecemos a Él, el mundo nos aborrece. La otra idea que habla este mismo pasaje dice que el testimonio de Jesús, a través de las obras que Él hizo a los líderes o a los religiosos de su tiempo, les provocó que le aborrecieran. Y el hecho de que provocó en ellos ese aborrecimiento hizo exhibir que ellos estaban en una condición de pecado, simplemente porque esas verdades y esas acciones que Jesús mostró ante ellos les hizo negar que Él era la persona que decía ser. Y asimismo ellos se cerraron y negaron, y por lo tanto ese hecho de cerrarse y negarlo fue una decisión que ellos tomaron porque a pesar de que vieron las evidencias, no las quisieron aceptar. Entonces, esos religiosos o esos líderes o aquellos cualquier otro que escuchó y vio el testimonio que Jesús dio por las evidencias que mostró, le hicieron exhibir, es decir, demostrar que tenía una condición de pecado. Ahora sí, bajo este contexto, el Señor Jesucristo les habla de que a sus discípulos, que cuando venga el Espíritu Santo, vamos a leer ahora sí el texto, dice Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Este es el texto en el que estamos encontrando el texto que aparece en nuestro manual. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, checamos en el manual cómo aparece esta indicación. Dice que el Señor Jesucristo entonces mandó al Espíritu Santo para que Él diera testimonio. En el primer punto estamos encontrando, según Juan 16, 8 y 9, cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en los no creyentes. Entonces vamos a ir al texto y lo que estoy haciendo es una reflexión. Igual, ubicado en el capítulo, estaba todavía el Señor Jesucristo en el aposento alto, todavía sigue y continúa esta estancia allí. Y el Señor Jesús les dice, pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere,
os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Este es el texto que nos pide la lección. Yo lo voy a extender un poquito más. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y les hago un comentario directamente. La justicia de Cristo se transfiere a nosotros a través del Espíritu Santo, por cuanto Él va a estar a la diestra del Padre abogando por nosotros. Por eso dice de justicia por cuanto yo voy al Padre. Y luego en el versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El juicio sobre Satanás fue efectuado en la cruz y consumado en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, ya no tiene dominio sobre el pecador. Por lo que entonces Él ya ha sido juzgado y, como decíamos, entonces ya no tiene nada que estar demandando de nosotros porque ya no le pertenecemos. Entonces Él ya no puede hacer las demandas que tenía a su favor mientras la deuda todavía estaba sin pagar. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo vino a darnos la bendición y Él que envía su Espíritu a nosotros nos da las siguientes bendiciones de justicia, porque como mencionamos, la justicia de Cristo se transfiere a nosotros a través del Espíritu Santo y Él se va a encontrar a la diestra del Padre, por lo tanto, Él va a estar ahí abogando por nosotros. Entonces, ¿quién nos va a acusar si si Dios es el que justifica? ¿Y quién va a estar demandando algo si Jesucristo es el que aboga por nosotros? Cuando habla de que nos va a convencer de pecado, es porque el Espíritu Santo nos va a redarguir lo que significa acusar para indicarnos la condición en la que nos encontramos. Y nos va a acusar sobre todo a aquellos que han decidido no creer. Por esto nos va a convencer del pecado de que tenemos y sobre todo para aquellos que no creen en el Señor Jesús. Cuando el Espíritu llegue a la vida de una persona, le va a ser consciente de que no quiere creer y que no ha querido creer en Cristo, por lo tanto sigue en pecado. Esa es la explicación de esta parte en la que estamos trabajando. Ok, entonces vamos a ir a nuestro manual para que veamos la continuación o las respuestas que le vamos a dar en esta línea que tenemos. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu que el Espíritu Santo realiza en los no creyentes? Pues convencerlos del pecado y les hace exhibir su condición de que están en pecado y que no quieren creer o que no creen. En el punto número 2 dice que el Espíritu hace nacer de nuevo a la persona que acepta a Cristo. En este texto, si ya recuerdo que lo vimos en otra ocasión, estamos encontrando a un personaje llamado Nicodemo. Nicodemo es un fariseo que el Señor Jesús lo identifica como maestro de Israel. Él dice que llega de noche y quiere entrevistarse con él y hacerle algunas preguntas. Pero luego, en cuanto lo primero que el Señor Jesucristo hizo cuando le empezó a hablar, le dijo lo que dice este texto. Vamos a leerlo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí lo que vamos a hacer es encontrar la respuesta que nos pide el manual. Dice que el Espíritu hace nacer de nuevo a la persona que acepta a Cristo, según este pasaje, y nos está pidiendo qué significa nacer de nuevo. Entonces nosotros vamos a pensar en qué significa nacer de nuevo. Habíamos hablado de que era importante nacer de nuevo en otra lección y tenía que ver con la necesidad que tiene nuestro espíritu. Nuestra condición espiritual es la que necesita ser considerada en esta parte porque es la vida espiritual la que está en juego aquí, no tanto el nacimiento carnal, es decir, en la carne. Cuando uno nace como bebé y tiene oportunidad de llegar a este mundo, no se trata de ese tipo de nacimiento, sino el nacimiento de nuestro espíritu, que es el que se encuentra muerto, en pecado, y necesita iniciar un latir espiritual, un bombeo de nuestro corazón de tipo espiritual. Por lo tanto, a eso es a lo que se refiere nacer de nuevo, es decir, una vida que inicie en lo espiritual, no en lo de nuestra carne y huesos. Eso sería vivir una vida diferente, cambiando completamente nuestras acciones. Esa sería una de las respuestas que podría yo sugerirles. Dice, ya vimos lo que el Espíritu hace en los no creyentes. ¿Qué hace en el momento de aceptar a Cristo? ¿Qué hace en el momento de aceptar a Cristo? Vea las preguntas a continuación. En el pasaje estamos encontrando Primera a los Corintios, dice, según Primera a los Corintios 12, del 12 y 13, todos fuimos, y luego menciona la continuación del texto. Vamos a buscar ese pasaje en la presentación. Para contestar esta pregunta, me llamó la atención el antecedente o el contexto de todo el capítulo capítulo 12 de Primera a los Corintios. Y también traté de hacer un resumen que quiero mostrarles. Aquí habla de los dones espirituales, que son que los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Les había mencionado al principio que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es algo inanimado o una cuestión. Es una persona, y nos damos cuenta de que esto es así porque Él hace lo que Él quiere, Él decide hacer las cosas como Él quiere y eso le hace a una persona. Si Él toma sus propias decisiones, eso le hace a una persona. Entonces los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. También menciona este texto que aunque los dones son diversos, provienen todos del Espíritu, que es uno, con el Señor y con Jesús y con Dios Creador. El texto lo que menciona es que hay diversos dones, pero uno es el Espíritu. Hay diversas operaciones, pero uno es el Señor. Hay diversos como ministerios. Bueno, no son las palabras que usa, pero
Habla de la variedad que hay y luego enfoca al espíritu y luego habla de la variedad que hay y luego al Señor y luego habla de la otra variedad que hay y luego habla de Dios, el Creador, que todos son uno. Entonces, resumiendo todos esos textos, nos hace entender que si ellos, al haber tanta diversidad en esos sentidos, son uno, el Espíritu, el Señor, Jesús y Dios el Creador también vienen a ser uno, porque al final a cada uno se le atribuye que es el dador de estos dones. Entonces, eso nos hace entender que el Espíritu es el mismo, el Señor Jesús y Dios es el mismo. Entonces, específicamente encabeza el texto que es el Espíritu Santo, pero hace referencia de que todos ellos, al cumplir la misma acción, entonces se entiende que son uno. Ahora sí, entendiendo ya este contexto, dice, porque si así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Entonces, el texto en el que estamos enfocando la respuesta o encontrando la respuesta es este de aquí. Dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Entonces vamos a ver que este hecho de que fuimos bautizados por el Espíritu Santo para formar parte de un cuerpo. Por eso habla de los distintos dones, son como distintas partes del cuerpo. El bautismo, dice, con el Espíritu no se refiere al bautismo en agua, sino el hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo, esto es, la Iglesia, o sea, el conjunto de creyentes verdaderos en todo el mundo. Entonces somos parte de un cuerpo y el Espíritu Santo nos confirma que somos parte de este cuerpo. Estamos entonces avanzando, dice en Efesios, según Efesios 1:13, ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio? En este texto también vamos a revisar un poquito el contexto para poder enfocar un poquito mejor la, la referencia a la que está haciendo, en la que se está basando esta información. Dice primera, Efesios 1 dice que al recibir a Cristo en nuestro corazón recibimos bendiciones espirituales. Ese texto también ya es uno de los que hemos visto en otras ocasiones. Y una de las primeras cosas de las que podemos entender que es bendición es que fuimos escogidos y también habla de ser escogidos desde antes de la fundación del mundo y somos predestinados y tiene un propósito esa predestinación. Entonces nos predestina y luego ya les estoy desglosando en manera subordinada que somos escogidos y predestinados para ser santos, es una de las cosas que tiene, para ser adoptados hijos, o sea que el Espíritu nos hace ser adoptados, hijos, y nos habla esa bendición espiritual que nos da, que está basada o otorgada por el Espíritu Santo, nos hace tener redención en la sangre de Cristo que nos da por ende o como resultado el perdón de nuestros pecados. También nos permite conocer el misterio de su voluntad. En este texto encontramos que es todo porque Él quiere, por su pura voluntad y porque Él quiere. Las palabras siempre se me van de la mente, pero el concreto lo quise anotar para que no me ocurriera que se me vaya así de pronto
Y algo que me ha gustado mucho y por eso lo he puesto aquí, él dice que nos otorga el hecho de la bendición, viene a través del hecho de que su gracia nos hace recibir como bendición eh, el conocer el misterio de su voluntad. Y algo que me ha siempre gustado de este texto es que habla de la sabiduría que se involucra y la inteligencia que se involucra en este hecho de conocer la voluntad de Dios, porque es por gracia también, es parte del regalo. La gracia de Dios es que podamos conocer su voluntad y que con sabiduría e inteligencia podamos eh, conocer y poder entender para ponerla en práctica o hacerla efectiva en el actuar diario de nosotros. Me encanta mucho la parte de la sabiduría que tiene que ver con la interpretación de la palabra y tomar decisiones con base a eso, y la inteligencia que tiene que ver con mi desarrollo de acciones cotidianas, día a día. Esta es la parte que me, me ha gustado siempre que veo este texto y la resalto por lo mismo. En el texto que estamos leyendo nos pide revisar el versículo 13. Yo les estoy poniendo unos versículos antes, que es el versículo 11. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Algo que me encanta ver es que Dios es soberano, Él decide de acuerdo a su voluntad lo que Él tiene, el propósito que Él tiene para con nosotros. Entonces, tuvimos la herencia, ya que hemos sido predestinados con un propósito y de acuerdo a su voluntad, Él lo ha decidido. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí lo que les resaltaba la otra vez es que el apóstol Pablo está personalizándose como parte de los que eh, eran parte del pueblo judío y han venido esperando el envío del Señor Jesús a la tierra como parte de las profecías que conocen y han estado estudiando por mucho tiempo. Recordamos que Pablo fue alumno de un maestro llamado Gamaliel, que se le reconoce como bueno, lo reconoce como su maestro. Esto nos hace entender que él se preparó en el estudio de las escrituras, es más, como fariseo, al igual que Nicodemo, era un maestro de Israel, del pueblo de Israel, por lo que ellos conocían que el Señor Jesucristo llegaría a la tierra, llegaría a este mundo a cumplir todo el plan que Dios había trazado como parte de su voluntad y sus designios. Entonces, esta es la parte en la que Él se hace parte de los que esperaban en Cristo. Y luego ya en el versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Pablo lo que hace es que en el versículo anterior habla de cómo él y los que en la condición de judíos esperaban del Señor Jesús. Ahora también habla de los efesios, que en este caso eran aquellos discípulos o aquellos a los que él les estaba predicando. Entonces dice que en él también vosotros, ellos así lo hace referencia a y ahora nos hace a nosotros esa referencia. Somos como los efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio de nuestra salvación, es decir, en Cristo Jesús,
Recordamos entonces que el Evangelio consiste en que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, a la tierra como humano, y vivió como nosotros, haciéndose humano como nosotros, no pecó en ninguna manera, por lo tanto fue el candidato perfecto para poder pagar la deuda que estaba pendiente de que para poder perdonar los pecados se tenía que derramar sangre, y esa sangre debiera ser de una persona o una víctima que no tuviera pecado, es decir, sin mancha, para que fuera efectivo el pago y cumpliera con el requisito de no tener falta, para poder entonces otorgarle salvación y perdón de pecados y con esto librarle de la muerte venidera a cada persona. El Señor Jesucristo no tuvo pecado. Él en la cruz llevó a cabo ese pago en el que derramó su sangre y nos otorgó a través de ese derramamiento de sangre el perdón de pecados para todos aquellos que quisieron creer. Por eso aquí menciona que los efesios, habiendo oído esa palabra, ese testimonio de lo que había ocurrido, puesto que los efesios vinieron a conocer el mensaje por labios de Pablo, no fue algo como en el caso de nosotros que lo podemos leer en la Biblia. Para nosotros la palabra de verdad es la Biblia escrita, donde viene ese evangelio de salvación para nuestras vidas, y nosotros podemos personalmente entender que es necesario creer ese evangelio. Y al haber creído, entonces este hecho se confirma en nuestras vidas. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa de salvación, la promesa de vida eterna. El Espíritu Santo es el sello de garantía de esa promesa de vida eterna. De hecho, el versículo que les puse, el 14, dice que es las arras de nuestra herencia. Esa herencia es la vida eterna. Las arras es como la garantía, son la garantía hasta la redención de la posesión adquirida. Es como un adelanto para que nosotros nos demos cuenta y nos quedemos con la tranquilidad de que está garantizada nuestra posesión que vamos a tener en el cielo, gracias a Cristo, gracias a que Él pagó el precio en la cruz, para alabanza de su gloria. Recordamos que en todo este designio, en todo este propósito, todo este plan, la gloria de Dios se muestra. Por lo tanto, a nosotros no nos queda más que alabarle por el poder que nos dejó ver y por esa magnificencia, gloria del poder que mostró con todo esto que nos está ofreciendo. Es clave entonces de que en todo momento la alabanza de su gloria es la que debe estar sobresaliente en todo este proceso, todo este plan. Entonces, si volvemos a nuestro texto, y ahora sí terminando esta parte del pasaje, dice que, según Efesios 13, ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio? Aquí le ponemos, ¿verdad? Es ser sellados con la garantía de tener vida eterna, con la garantía, sellados con el Espíritu como garantía de que sí vamos a tener una vida eterna. Vamos a ver, dice, ser sellado con el Espíritu quiere decir que el nuevo Hijo de Dios es posesión segura de Dios desde el momento en que cree. Anteriormente, el Espíritu no estaba en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, no se sabía ni se tenía conocimiento de Él, pero el hecho de que ya habían logrado creer en Jesús, el Señor Jesús les está prometiendo, igual la promesa misma era una garantía de que lo iba a enviar.
Ahora nosotros ya no estamos en ese tiempo de esperar a que el Señor Jesucristo se vaya para que pueda venir el Espíritu Santo. Nosotros estamos ya en el tiempo en el que el Espíritu Santo ya está en algunas personas, ya había estado y ha estado en algunas personas, ya fue glorificado el Señor Jesús, por lo tanto, quiero concluir que es como en automático. Si tú has creído en Cristo o decides creer en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, el sello del Espíritu Santo es automático que entra en ti y te hace, eh, te convierte ya en hijo de Dios a un automático. No hay que esperar un proceso de tiempo, una espera de tiempo como para llevar a cabo todo un trámite y luego decir, ya que esté ese trámite completo y tantos tiempos, meses, días, en los que no requiere de un proceso de tiempo de espera. Es en el momento en que es como hacer conexión en un enchufe eléctrico. En el momento en que lo conectas, empieza a funcionar. Es algo que necesitas darte cuenta para que no te pienses que no, que no hay garantía, que no hay seguridad. Esto sí queda confirmado por la palabra. La palabra de Dios dice que así es. Por ejemplo, dice, bueno, vamos adelante. Dice que según 1 Corintios 3:16, el cristiano es el templo de Dios y el Espíritu Santo, y hay que responder. El texto está en 1 Corintios 13. Me interesaba mucho en esta parte de 1 Corintios 13 revisar igual un resumen así rapidito de lo que contiene el capítulo 3. Sabemos que son los Corintios y lo que el apóstol Pablo está desarrollando en el discurso que dejó registrado en este capítulo, dice que está haciéndoles ver que él quiso hablarles como a discípulos o creyentes espirituales, pero que en realidad no lo eran, sino carnales. Entonces él hace todo un registro de qué es lo que ellos debieron haber estado haciendo o cuáles eran las características que debían tener para considerarse espirituales y cuáles eran las características que le hacían ver a él que más bien se trataba de que ellos estaban en la condición de cristianos carnales, es decir, todavía no se habían desarrollado de tal manera que se podrían considerar así, nada más que carnales. Y todo esto empieza a debatirle sobre que ellos decían que unos eran de Apolos, otros eran de Pablo, y eso era para él una evidencia de que no eran espirituales, sino que se hacían partidarios de aquí para allá. Entonces él les declara que en realidad nadie de ellos es importante en la obra que están haciendo, más bien ellos son servidores, es decir, como instrumentos, y que Dios decidió a quién le dio qué. A uno le hizo plantar, a otro le hizo regar, pero en Dios es el que al final le está dando el crecimiento, así que no deben hacerse partidarios de uno o del otro. Entonces él habla de que son servidores y que Dios les dio un trabajo específico a cada uno, pero también habla de que son colaboradores en la labranza de Dios, y la labranza de Dios la identifica con esos nuevos creyentes, es decir, a ellos corintios como nuevos creyentes. Como colaboradores, habla de que cada colaborador, por eso así lo puse subordinado, son sobreedificadores. Y hablábamos en este texto que enfatiza que el fundamento y la enseñanza básica es Cristo, y que cualquier otra enseñanza y doctrina que ponga yo encima son como las obras de este tipo oro, plata, hojarasca o heno, depende del tipo de enseñanza que yo dé, lo menciona como un tipo de material que después se va a poner a prueba. Si yo enseño una doctrina que no es la que Dios establece en su palabra, entonces esa prueba que venga sobre
esta enseñanza que yo estoy dando va a quemarse y a deshacerse. Pero si es correcta y verdadera, entonces esa prueba se va a mantener y, 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 y eso, ese va a ser el premio o va a ser el resultado de poderme dar una corona. De hecho, habla de una corona como parte de la recompensa porque, porque ha sido un buen trabajo, de hecho. Y la vergüenza del que no, porque no va a permanecer la obra que estuvo fundando en ese, sobre edificando en ese fundamento. Aquí lo que tomé es a partir del versículo 16, pero me extendí un versículo más por ahí. Dice, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La parte que me interesaba enfocar con esto que les estaba comentando es que al ser parte de la labranza de Dios, es decir, de la edificación, de formación de los nuevos creyentes, es importante que lo consideremos como colaboradores en la obra de Dios, como maestros que enseñamos, es que tengamos en cuenta que estamos edificando el templo del Espíritu Santo, es decir, el templo de Dios, y que debemos ser cuidadosos, idóneos y verdaderos, genuinos en nuestra enseñanza, porque estamos edificando una cosa importante que es parte de lo que pertenece a Dios, o sea que no es ni siquiera para nuestro propio bien, beneficio o satisfacción o que tenga que ver con algo que nos pertenezca, sino que es de Dios y lo estamos formando y estamos colaborando con Él. Y luego dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Esta es precisamente la seriedad de lo que he estado mencionando, que podemos destruirlo llevándolo por un camino equivocado, haciéndole creer verdades que realmente no existen en la Biblia ni en el pensamiento y designio de lo que Dios ha planeado, su voluntad. Entonces sí debemos de tener cuidado como colaboradoras de enseñar la palabra, que no vayamos a destruir el templo, porque estamos hablando de una vida espiritual que pertenece a Dios. Y nosotros, si hemos de trabajar, es como yo, que soy maestra en secundaria. Yo trato de que mi enseñanza no sea superficial. Aunque yo enseño música, me dicen que de pronto, en experiencias que he tenido con autoridades de nuestro estado, Jalisco, me dicen que les diga, que les pregunte que se canten tal canción y que con eso ya les dé una calificación, o que me hablen de la vida de tal personaje que es popular en nuestras canciones populares, y que con eso ya les puedo ofrecer una calificación para darles un promedio. Me dan a entender que no es importante qué es lo que les doy de contenido, siempre que al final les pueda reconocer un mérito en lo mínimo que me puedan ellos ofrecer. Y nunca he estado de acuerdo, porque si se establece un programa en el cual las enseñanzas están definidas y están dosificadas y están gradualmente ubicadas, o nos dan a nosotros la libertad para hacer un orden gradual, ¿cómo puedo yo darles una calificación que en realidad no me refleja un producto de, de, un, de un material, un programa que me está estableciendo la misma Secretaría de Educación Pública? Entonces, siempre ha sido uno de los debates que tengo con cada autoridad, que diferentes niveles de grado y casi todos han coincidido con ese mismo,
incluyendo dentro de mi propia escuela, ha sido ese el debate y yo no he podido ceder a esa insistencia porque no me parece una manera correcta de darle un resultado, una aprobación, ¿no? Una calificación, un resultado a un alumno. Y esa se relaciona mucho con esta enseñanza de tipo espiritual, porque si no doy la enseñanza correcta, voy a tener un producto de la vida espiritual de mi discípulo y de aquel a que estoy enseñando, pues de una manera inadecuada y lo voy a terminar destruyendo en su desarrollo y crecimiento. Así que ahora sí que seriedad y que decepción se nos va a presentar cuando creamos que tenemos derecho a todo, a tomar nuestra enseñanza como nos parezca, cuando en realidad es la Biblia la que la establece. Entonces, ahora sí que, qué seriedad ser colaborador de la labranza de Dios. ¿Qué seriedad es esto? Ok, vámonos al manual. Dice entonces en 1 Corintios 13, dice que el cristiano es templo de Dios y el Espíritu Santo mora, la palabra es mora, morar, vive en él. Esto significa que el Espíritu vive real y permanentemente en el cristiano. Entonces, como decíamos, eso es automático. Si nosotros podemos declarar que nuestra fe es real, le hemos pedido al Señor Jesucristo que entre en nuestro corazón, entonces automáticamente el Espíritu Santo hace morada en nuestro corazón. ¿Qué hace entonces? El resumen de la obra inicial. Estamos pensando en personas que apenas están empezando, ¿verdad? Que están empezando en la vida cristiana y o que todavía no conocen, pero que tienen el primer encuentro, ¿no? con el Evangelio. El resumen de la obra inicial del Espíritu entonces convence de pecado. Eso es lo primero, nos convence de que estamos en una condición de pecado, por lo tanto necesitamos una solución para salir de ahí. Nacer de nuevo es importante que nuestra vida espiritual que está muerta, se nazca como una nueva esperanza, como una nueva oportunidad de vida. Y al ser bautizados en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo lleva a cabo el bautismo para pertenecer al cuerpo de Cristo. Y luego se sella para siempre como una garantía de que la vida eterna es efectiva y se va a poder canjear en el momento de canjear, como un ejemplo de un boleto que te dan previo para luego llegar allá, ¿no? Y luego vive una garantía. Vive en nuestro cuerpo como parte de, siendo nosotros un templo. Vamos ahora a la parte de reflexiones y nos llaman de reflexiones y de descubrir. La parte derecha de nuestro manual. ¿Qué dice? Para descubrir dice que según 1 Corintios 6:11, ¿quién es el Espíritu Santo? Así como que me pareció un poquito desfasado este texto, pero vamos a ver si lo podemos ubicar correctamente. Esto es 1 Corintios 6, capítulo 6, 11, pero vamos a ver así rapidito un resumen del capítulo en que nos encontramos. Seguimos en los Corintios. Dice que en esta ocasión hay conflictos entre los creyentes y estos conflictos los están llevando a las cortes. Entonces, el apóstol Pablo les dice, les enseña en resumen esto que anoté aquí, dice que los conflictos entre los creyentes deben resolverse en el interior de la iglesia, con hermanos sabios, y que no deben ir a las cortes, porque ellos como creyentes van a juzgar al mundo. Y al juzgarlos ellos, pues ¿cómo van a hacerlo al revés? Están pidiéndoles que ellos del mundo los vengan y los juzguen aquí. Entonces, cualquier conflicto que tengan entre creyentes, entonces pide resolverlo en la iglesia con hermanos sabios, porque dice que no habrá sabios entre ustedes para que los resuelvan. Y luego aquí,
habla de las partes que forman parte de un pleito. Estamos hablando de dos, forman parte de un pleito. Entonces, primero habla del agraviado, el que recibe el agravio y el que recibe la ofensa. Dice que es preferible que sufra el agravio y el ser defraudado. Supongamos que no hay manera de poderlo resolver dentro de la iglesia, que es preferible que, que sufra el hecho de que está sucediéndole ese agravio y está siendo defraudado antes que llevarlo a la corte. Eso es lo que está tratando de decir. Esta sería la primera llamada de atención para el que está sufriendo el agravio. Y eso la verdad a mí me hizo sentir así como que si yo fuera el agraviado, qué difícil va a ser que yo me dé por, está bien, pues ya me lo hizo, ya lo voy a dejar pasar, porque no está tan fácil que nos suceda, yo lo reconozco. Dice, y por el otro lado, el defraudador, yo no soy el que defraudó, es decir, alguien lo hizo. Y este defraudador dice que se encuentra en la lista de los que no heredarán el reino de Dios. Lo que hace el apóstol Pablo es declarar una lista larga de todas las acciones o las condiciones de esa persona que, que por esa misma condición o acción que esté realizando no va a estar dentro de los que heredarán el reino de Dios. Entonces, como lo hace abrir los ojos de que si él cree que se va a salir con la suya y que con eso ya va a estar ganando algo, pues que se dé cuenta el riesgo y el peligro en el que está, porque está en la lista de las que no. Ahora sí, checando el texto, vamos a ir al versículo 11, pero estoy tomando los dos versículos anteriores. Primero los Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la acción que realiza el Espíritu Santo es el lavamiento para poder santificar y justificar en el nombre de Cristo. Recordamos que el Señor Jesucristo nos justifica. Lo que hizo Él en la cruz, muriendo en la cruz, permite que ahora, al apropiarme yo de ese acto que Él realizó, me hace ver justificado delante de Dios. Y eso a través del Espíritu lo realiza. Entonces, esa es la parte importante. Pero entonces, si nos vamos al manual, lo que me llama la atención es quién es el Espíritu Santo. Yo diría, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿O quién es? Entonces yo diría la respuesta, el que santifica, el que lava, el que justifica o hace válida la justificación. La pregunta así como que me hizo un poquito extrañar. Ok, lo que vamos a hacer entonces, ya me fui a otro texto. Ok, aquí. Lo que vamos a hacer es ir ahora a la siguiente cita, Hechos 5, 3. Hechos 5, del 3 al 4. Vamos a nuestra presentación. Lo que vamos a hacer. En Hechos 5 lo que vamos a tener aquí es que el antecedente de este texto de Hechos está en que la iglesia de Jerusalén ha venido creciendo desde el evento del Pentecostés, donde llega precisamente el Espíritu Santo y hablan en lenguas y llegan después de un estruendo que se escucha, llegan ahí varios de diferentes regiones que se encontraban en Jerusalén. Y Pedro da un discurso y a raíz de ese discurso, como 3,000 personas se convierten. Y más adelante,
como unos 5,000, dicen más, o sea, como otros 5,000 que creyeron en el discurso de Pedro al curar a un cojo que tenía 40 años. Entonces, más adelante, Pedro habla a un cojo diciéndole, levántate, y lo sana, y vuelve a dar otro discurso. Y en esta ocasión, las autoridades como que no les cayó el 20, no se enteraron o no se dieron por entendidos de que qué mensaje era ese, pero dice que como 5,000 que sí creyeron a ese discurso, a esa información, a la palabra que Pablo estaba predicando, entonces eran como unos 5,000. Ahora, la multitud, la condición que tenían estos creyentes era que pues era una multitud y eran de un corazón y un alma. Ellos compartían lo que poseían, entonces quienes tenían propiedades las vendían y entregaban el dinero para las necesidades de todos. José, llamado Bernabé, hijo de consolación, también vendió su propiedad. Ese es exactamente el punto donde inicia nuestra lectura, aunque es hasta el versículo 3 y el 4. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La referencia de este texto es la primera declaración, habla de que dice que mintió al Espíritu Santo al hacer este engaño. Él mintió al Espíritu Santo y en la siguiente versículo le hace más específico, dice, has mentido a Dios. Entonces entendemos lo que ya les había planteado la otra ocasión, de que son el mismo. Dios y el Espíritu Santo es Dios mismo, pero es una persona diferente dentro de lo que llamamos Trinidad. Por eso llamamos tres en uno, eso es lo que significa Trinidad, tres en uno. Si la verdad bíblica es que Dios es uno, lo que estamos dándonos cuenta es que tiene tres papeles que desarrollar y tres personas realizando acciones conjuntas para un propósito y un designio que Dios tiene ya determinado. Esto entonces nos hace ver que el Espíritu Santo es Dios. En el pasaje que acabamos de leer, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Y por lo tanto, si es el que hace todas estas acciones, por eso se empalman una acción con otra. Es que Dios lo hace el Espíritu, lo hace el Señor Jesús. Cada uno tiene como una acción, un papel específico, pero en realidad Dios es el mismo y es uno. Y es algo que necesitamos establecer con toda certeza, seguridad. Para reflexionar, en Efesios 1:14 dice que el Espíritu Santo mismo es la garantía, es decir, las arras de nuestra salvación. Ya vimos ese texto, nada más vamos a checarlo por si lo había incluido, que es las arras de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Recordamos otra vez este texto, para alabanza de su gloria. Es una de las cosas que no podemos pasar por alto, que cada cosa que recibimos de Dios nos hace entregar alabanza a Dios. Entregar alabanza a Dios por la grandeza que ha mostrado hacia nosotros. Esa es una de las cosas que no debemos dejar pasar. Cada cosa que estamos recibiendo de Dios debe debe de provocar o producir en nosotros alabanza a su gloria.
a su grandeza, porque no ha sido cualquier cosa al mostrarnos y proveernos de todos estos detalles, de todo este plan de salvación. Ok, vamos adelante. Este texto, otra vez se me va. Este texto lo vamos a ver aquí. Dice entonces que ¿qué nos hace sentir esta verdad? Esta verdad, pues como es una garantía, la que me da esas arras, el Espíritu Santo es una garantía, me hace sentir alegre, me hace sentir segura, porque yo sé que el Señor es alguien que va a cumplir su palabra de lo que me ha prometido. Entonces me hace feliz y en paz. Estar en paz. Ok, para reflexionar. Sabiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, ¿cómo debemos mantener nuestro cuerpo? Esta parte, nada más para que la revisemos ahorita, como 1 Corintios 6, 18 al 20. Checamos nuestra presentación. 6, 18 al 20. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este texto lo habíamos visto, si ustedes recuerdan, en la lección anterior, el paso 4, y hablábamos de que no podemos decir que nosotros haremos lo que queramos con nuestro cuerpo porque nosotros decidimos. Decíamos esto, porque nosotros decidimos. Y algo que encontramos en este pasaje fue que ese cuerpo fue comprado por la sangre, dice, porque habéis sido comprados por precio. El hecho de que el Señor Jesucristo pagó con su sangre, ese fue el precio para comprar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo. Por lo tanto, no podemos decir que nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a usar para lo que nosotros queramos cuando en realidad no nos pertenece. Ahora este cuerpo ya es parte del templo del Espíritu que ahora mora en él. Entonces no podemos nosotros usarlo para acciones del pecado y de la carne, decíamos de hecho. Y algo que me acuerdo que les había mencionado que es una fe de ratas, como se dice comúnmente, es decir que les había mencionado que el adulterio también era un pecado contra el propio cuerpo, pero en realidad la Biblia no lo menciona el adulterio como lo menciona en la fornicación y no se considerarían lo mismo. En lo que yo trato de entender, hasta donde yo entiendo, la fornicación tiene que ver con aquellos que llevan acto sexual fuera del matrimonio, pero por decir algo, los dos solteros, dos personas solteras. En el caso del adulterio, estamos hablando de que uno de ellos, al menos uno de ellos, es casado y ya ha tenido un compromiso con otro de ser fieles uno al otro. Entonces, lo único que sí encontré en estos pasajes es que al hecho de que peca la persona con el que fornica contra su propio cuerpo, lo que hace entonces es que lo corrompe, lo deshonra, le degrada al nivel de una bestia,
bestia que le llamaríamos salvaje o bruta, de estas que no razonan, que solamente se guían como por el instinto, ¿no? Pero que no lo reflexionan en nada, entonces se convierten como un ser animal en su razonamiento, claro. Y una de las cosas que tiene es que está perdiendo el propósito para el cual fue creado y usándolo para otra cosa, en este caso para placer sexual. Este sería. Y en el caso del adulterio, la Biblia también lo menciona. Por ejemplo, revisé el texto que se encuentra en Proverbios 6:32, que ahorita no lo voy a leer, pero ahí menciona que el adulterio corrompe el alma. Entonces, ambos causan ese deterioro en el cuerpo. Pero la diferencia en todo caso de lo que veo que al adulterio en ninguna parte lo menciona como pecar contra su propio cuerpo, entonces lo que sí entendemos es que hace el mismo efecto, corrompe el alma de, de la persona, es decir, esa parte que lo hace relacionarse entre unos y otros de su misma especie, es decir, humanos. Esto es lo que yo quiero mencionar para como corregir quizá ese pensamiento que me hizo, pues entonces también el adulterio va a ser parte de. Pero esas serían las diferencias en las que yo quisiera establecer mi reflexión y corrección. Si avanzamos entonces a nuestro manual, vamos a ver lo que tenemos para responder. Dice cómo debemos mantener nuestro cuerpo. Entonces es el templo de Dios, por lo tanto necesitamos mantenerlo santo, acuérdense que dice que no sabéis que vuestro cuerpo es templo, y luego dice y sois santos, ahí en otro texto que lo menciona. Entonces esta parte sería como santos, puros, para que glorifiquen realmente a Dios, ¿no? Esa sería la respuesta que me parece que puede quedar bien. Otra. Vamos avanzando en la siguiente hoja, dándole vuelta a la hoja. Ahora vamos bajo el subtema la obra continua del Espíritu Santo. Ya estamos hablando de personas creyentes. Ahora el continuo desarrollo. Dice, ¿qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual? En cuanto al conocimiento espiritual, según Juan 14:26. En Juan 14:26 lo que vamos a encontrar es, siguen en el aposento alto, ¿sí? Siguen en el aposento alto, y el Señor Jesús acuérdense que están como en una sobremesa, después de que ya tomaron la Pascua, fue la cena de la Pascua, están tipo sobremesa. Dice que en este caso el Señor Jesús les empieza a decir que Él debe irse y que debe irse a preparar un lugar en la casa de su Padre. Dice, muchas moradas hay, pues a preparar un lugar para vosotros, es decir, el cielo, porque Él espera llevarnos con Él. Ahí es donde empieza a Felipe y le dice, le preguntan ¿a dónde vas? Y él les dice, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Entonces el Señor Jesús le dice que no, que conocerlo a Él, que al hecho de que ya lo conoce a Él, no le basta para entender que con ello ya conoce al Padre. Entonces dice que conocerle a Él es conocer a Dios, Padre, porque los dos son uno mismo. Entonces también dice que el hecho de que, si continúa las enseñanzas y dice que guardar sus mandamientos, mostrar o demostrar que se están guardando los mandamientos, demostrarían que le amamos, es amarle a Él. Si le amamos, guardamos sus mandamientos. Por lo tanto, si estamos guardando sus mandamientos, estamos demostrando que le amamos. Y también con esta acción
seremos amados del Padre. Si nosotros guardamos sus mandamientos, el Padre nos ama también por causa de eso. Y dice que el guardar los mandamientos, dice que ser morada es otra de las cosas que significa ser morada de Dios el Padre, de Jesús y el Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo y hemos venido estudiando, que este hecho de guardar sus mandamientos, su palabra y sus enseñanzas y su verdad confirma la estancia de Dios el Padre en el corazón, confirma la estancia de Dios, del Señor Jesús en el corazón y confirma la estancia del Espíritu Santo en el corazón, en la morada de la persona. Estamos viendo que es como las evidencias de que se tiene fe, de que se ha aceptado el Evangelio de salvación y a través de la fe. El hecho de poder guardar esos mandamientos y ser obediente a esos mandamientos hace posible. Ahora, el pasaje que nos está ubicando el manual es Juan 14, 26, y ya nada más voy a agarrar un versículo más. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, esta que está aquí, la estoy subrayando, es la respuesta que vamos a ver en el manual. Y luego habla, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo os la doy como yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas fueron las palabras que el Señor Jesús usó al inicio del capítulo 14 y les comenzó a mencionar que Él tenía que ir al cielo, bueno, y se iba a ir y preparar un lugar. Y les hace saber como que estuvieran inquietos porque todavía no veían la relación de Dios Padre con Dios Hijo como uno. Y esa situación los hacía turbarse, es decir, inquietarse. Y con este pasaje, por eso incluye este versículo, está haciendo una palabras de aliento. La paz os dejo, mi paz os doy. Como si les diera palabras de consuelo, como si les diera las palabras de tranquilízate, los está tranquilizando con eso que les está indicando. Quiero entender entonces que el Señor Jesucristo les estaba otorgando un aliciente para tranquilizarlos. En ese momento, con sus palabras, les estaba dando el regalo de la paz en sus corazones. Y habla de que no es la paz como la da el mundo, es decir, puede haber muchos conflictos en las cuestiones de nuestro día a día, pero la paz que Él nos está dejando de poder estar tranquilos en la esperanza de tener un lugar en el cielo es algo que nos debe dar tranquilidad, que al final es la estancia más larga que vamos a tener, no la de aquí del mundo, de la tierra. Por eso sí me hace algo importante haber incluido este texto. En el manual entonces dice que prometió Cristo con relación a ¿qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento del Espíritu? Pues que Él era el que nos iba a enseñar y nos iba a recordar todo lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Probablemente ellos lo escucharon una vez, pero el Espíritu lo hará recordar. ¿Qué hace con nosotros hoy en día? Que si yo estudio la Biblia y si la leo, el Espíritu me va a hacer recordar las enseñanzas que he estado reflexionando. A veces yo tengo ese problema de que no me acuerdo de la cita, no me acuerdo dónde lo leí, no me acuerdo dónde lo
lo estudié ni en qué momento. Eso me hace recordar otra fe de ratas que les debo de una otra cita bíblica de otra situación. Pero una de las cosas que sí veo es que el hecho mismo, la verdad, de esa enseñanza es algo que sí se me queda, sí se me queda a pesar de que no me acuerdo dónde, ¿verdad? Eso es algo bueno. Dice, qué gozo saber que el mismo Espíritu de Cristo nos enseña. Ok, vamos adelante. Aunque somos cristianos, todavía somos débiles. ¿Qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos según Romanos 8, 26 y 27? En esta parte del versículo me hizo muy interesante el contexto de este texto y está un debate, yo encontré así como un debate en este capítulo 8, un debate entre el andar en la carne contra versus andar en el espíritu. Entonces esta listita de acá sería todo lo que se menciona acerca de andar en la carne y esta listita de acá sería todo lo que se encuentra con relación a andar en el espíritu. Entonces voy a leer todas las que se encuentran del lado de la carne. Dice, por ejemplo, el andar en la carne, sucede que el pecado está condenado en la carne. Entonces quiere decir que yo estaría en pecado y no saldría de ahí, ¿verdad? Andar en la carne se piensa en las cosas de la carne. Nada más se piensa en aquellas cosas de la carne que es la fornicación, que es el adulterio, que es etcétera, toda una lista que por ahí nos encontramos. De hecho, hay varias listas en diferentes cartas del apóstol. En la siguiente parte, andar en la carne es ocuparse, si nos ocuparse en ella es muerte. Entendemos entonces que como se está en pecado, el fin de este hecho de andar en la carne es no salir de la condenación, muerte. Sus designios, es decir, lo que le encanta, lo que decide, lo que decide son enemistad contra Dios. ¿Se acuerdan que decían que no ser amigos del mundo o de la carne no lo hace enemistad con Dios? Y luego no agradan a Dios los que viven en ella. Esa es otra de las declaraciones que este texto menciona. Los que viven en ella no agradan a Dios. Pero andar en el Espíritu, que es lo primero que dice, ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu. Se es libre del pecado y de la muerte. Como no hay condenación, por lo tanto ya no hay pecado. Y si no hay pecado, libre del pecado, libre de la muerte, por lo tanto, libre del pecado y por lo tanto libre de la muerte. La otra es que se cumple la justicia de Dios. La recordamos que el Señor Jesucristo nos otorga justicia a través de su muerte. Por lo tanto, Dios establece ese acto como justicia para otorgarla a nosotros también y la reconoce en nosotros, gracias a andar en el Espíritu, ¿no? En el Espíritu, andar en el Espíritu se piensa en las cosas del Espíritu. O sea que no nos es más importante las cosas de la carne, sino las cosas del Espíritu. Y ocuparse en el andar en el Espíritu o en el Espíritu es vida y paz. Nos da vida y paz. Antes allá ocuparse es muerte, acá es vida y paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Se acuerdan de qué texto que acabamos de ver? Dice que el Espíritu de Dios mora en ellos. Esa es otra de las cosas. El que anda en el Espíritu es porque el Espíritu de Dios mora en ellos. Ok, ya el debate contra andar en la carne se acabó porque era todos los detalles que tiene el hecho de andar en la carne y ahora todo esto que tengo acá continúa el andar en el Espíritu. Dice que a causa de la justicia de Cristo el Espíritu vive. El Espíritu que mora en las personas que andan en el Espíritu, el Espíritu que mora en ellos vivificará también sus cuerpos mortales. Recordemos que
nuestro cuerpo se va a vivificar, se va a transformar en un cuerpo incorruptible. Y sí, estamos hablando a futuro en la eternidad, pero entonces también va a transformar nuestro anhelo del cuerpo, va a transformar nuestros anhelos, nos va a vivificar con nuevas, decíamos que me hace desear cosas diferentes o ya no querer las cosas de que antes eran mi pasión. Claro que no todas, ya recordamos que también vamos a seguir luchando con ello, de que todavía podamos sentir atracción por cosas que antes me, me atraían y que son pecado, pero, pero sí me hace vivificar mi cuerpo. Dice que ser guiados por el Espíritu de Dios, andar en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu y es ser hijo de Dios. El hecho de que soy guiada por el Espíritu de Dios, por lo tanto me hace hijo de Dios. Acuérdense que más más aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hablaba del Señor Jesús, ahora él lo hace mención del Espíritu de Dios. Por eso vean que son una misma persona, nada más como con funciones diferentes. Otra más dice, el andar en el Espíritu es haber recibido el Espíritu de adopción de hijos, porque nos adopta como hijos. Y el Espíritu testifica sobre ser hijos de Dios. Ese texto me gusta porque dice que el Espíritu de Dios testifica a mi propio espíritu de que ya soy hijo de Dios. Yo sí me doy cuenta de que Dios ha hecho eso conmigo, sí me percato y me percibo ya con una transformación que me sorprende a veces el que exista esas condiciones en mí. Dice, es ser herederos de Dios y coherederos con Cristo al padecer con Él. Recordamos que si somos partícipes de los padecimientos de Cristo, no debemos de sentir como inconformes de que estemos padeciendo de esto, porque tenemos una herencia que Dios nos da, que es la vida eterna, y estamos entonces siendo coherederos, por lo tanto, al padecer con Él, pues estamos siendo como que identificándonos más con Él. Esa es la parte que nos dice. Ahora, en la continuación del texto dice que las aflicciones que ahora se nos presentan, pensando en los padecimientos que se nos están dando, no se comparan con la gloria venidera que se nos manifestará. Lo que vamos a recibir en el cielo es mucho más glorioso. Y dice ahí gloria venidera, y llegará el momento en que lo vamos a poder ver y se nos va a manifestar. Dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, pues será liberada de la esclavitud y la corrupción a la que fue sujetada. Recordamos que esa fue una de las condiciones que cuando Adán pecó le maldijo la tierra. Fue el designio que se dio a raíz de ese pecado a la tierra. Entonces la tierra también está esperando que nosotros seamos manifestados como hijos de Dios, esa gloria venidera y esa manifestación de nosotros hijos de Dios. Y la creación gime al igual que nosotros, esperando la redención de nuestro cuerpo. Estamos recordando ese otro texto donde menciona que estamos como divididos, porque por un lado estamos en el cuerpo y como encerrados o atados a este cuerpo, pero nos pasamos como anhelando en nuestro espíritu que ya quisiéramos estar en la presencia de Dios en el cielo. Por lo tanto, estamos como que divididos. Quiero estar allá,
pero no puedo porque estoy todavía acá en este cuerpo. Y hasta que no se termine todo lo que debe llevarse a cabo en este espacio del cuerpo, no me puedo entonces ya trasladar o ir a la presencia de Dios. Entonces, la creación gime y nuestro interior espiritual también está gimiendo, esperando ya la redención. Esto me trae a la memoria las personas que su cuerpo ya está tan desgastado y todavía tienen aliento de vida y fuerza, aunque quizá un poco débil, pero todavía están con fuerza. Estoy imaginándome estar en sus zapatos, como dicen, o en su cuerpo, cómo creo que estarían ellos anhelando ya estar en la presencia del Señor, que todavía en las congojas y achaques y molestias que les trae el cuerpo ya deteriorado. Mi mamá tiene una situación de desgaste de su cuerpo bastante fuerte, por lo que sí me hace pensar que quizá en su interior hubiera un pensamiento como ese, porque como persona humanamente sí tenemos ese pensamiento de tristeza cuando vemos su desgaste, pobrecita del cuerpo, ¿no? Pero Dios es el que tiene el control de las cosas y sabe los tiempos y los motivos de la estancia de personas así. Pero nosotros que saludables todavía y estamos en como dice aquí la última referencia, con paciencia guardamos en esperanza porque sabemos que nuestra esperanza está puesta allá, tenemos la seguridad de que estaremos en el cielo. Por lo tanto, aguardemos con paciencia que llegue ese momento. Estamos hablando de manera espiritual, que no siempre se traduce tan fácil, eso ya lo hemos también planteado. ¿Qué dice ahora si Hechos, Romanos 8:26? Dice, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña de los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios se intercede por los santos. Si yo quisiera pensar en las cuestiones espirituales o el decir que Dios me tuviera ya en su presencia, me cuesta trabajo porque parece que no estoy preparada para estar desde el punto de vista carnal ya en el cielo. Me imagino que es común el temor a la muerte, sobre todo con esta pandemia, que muchas veces ni queremos salir a lugares concurridos o cuando estamos simplemente sospechando que una persona ya está con cierta posibilidad de haber tenido contacto con la enfermedad del COVID, nos parece que mejor no nos queremos asomar o acercar porque nos va a tocar estar contagiándonos. Y eso nos dice que como que no estamos todavía con el razonamiento puesto en que ya estaremos en el cielo. Entonces, ahora sí que estoy entendiendo que este pasaje no habla de las peticiones que nosotros pongamos delante de Dios por necesidades como el alimento, como, por decir algo, la salud, como más bien tiene que ver con el antecedente que he venido presentándoles, que, que tiene que ver con el andar en el Espíritu. El Espíritu Santo lo que hace es que nos ayuda a que nuestras peticiones y nuestras demandas para con Dios tengan, tengan unidad o coherencia con la voluntad de Dios. Esa es la realidad que yo estoy encontrando en este pasaje
y lo hemos estado, siempre lo vemos así como que yo diría como al revés. Creemos que el Espíritu intercede por nosotros ante Dios por las cosas que me hacen falta. Es que me falta el alimento, es que me falta el vestido, es que me falta trabajo, es que me falta salud, es que me falta. Y, y en realidad lo que está diciendo este texto es que Dios sí conoce y escudriña los corazones. Él es el que hace esto. Dice entonces que Dios, como Él conoce y escudriña, Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Esos gemidos que Él está ofreciendo a Dios o elevando a Dios, Dios los entiende. Dios entiende lo que el Espíritu le dice. Pero en realidad el Espíritu nos está ayudando en la parte de debilidad que nosotros tenemos, pero con relación a mandar en el Espíritu. No lo podemos sacar de contexto. Así que debemos nosotros entender que cada vez que nosotros perdamos de vista el enfoque espiritual de nuestras oraciones y de nuestras peticiones ante Dios, el Espíritu Santo se va a encargar de que nosotros nos reubiquemos o nos volvamos a centrar y enfocar en el andar en el Espíritu más que en la carne. Eso es lo que sí me dice este pasaje. Entonces, ya resolviendo esto, porque tenemos esa parte de ahí, podemos responder acá en el manual. Dice que aunque somos cristianos, todavía somos débiles, hablando de la vida espiritual. ¿Qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos? Pues intercede por nosotros ante el Padre. Eso sí, no lo vamos a cambiar. Y luego, ya que checamos esto, nos vamos ahora a este mismo pasaje. De hecho, ya lo había mencionado. Dice que Romanos 8:14 dice que el Espíritu guía al cristiano. Eso es algo que ya les había expuesto en la revisión del texto. Dice que para ser guiado por el Espíritu, el cristiano debe, según Efesios 5:18, y lo vamos a revisar, tratar de hacerlo entender un poquito. Dice aquí, Romanos, ¿de dónde saqué Romanos 8:12? Ok, es que estoy sacando el texto de lo que estábamos ahorita checando. Dice, así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Cuando el debate que estaba yo mostrándoles, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok, entonces esa fue texto que nos refiere que somos guiados. Y somos guiados por el Espíritu. En Efesios 5, el apóstol Pablo está exhortando a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y me parece como que estas otras enseñanzas son como subordinadas a esta declaración de ser imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados, nos exhorta a andar en amor, así como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo, andar en amor. También nos dice que como hijos amados, andar en lo que conviene a santos. Apartados, santos es lo que significa apartados. Como hijos amados, cuidar el lenguaje, que más bien sea con acciones de gracias, expresemos acciones de gracias, y habla de usar un tipo de lenguaje que realmente nos conviene, que conviene como a santos, como a hijos amados,
Igual andar como hijos de luz, esto es en bondad, en justicia, en verdad, y que realmente experimentemos lo que es agradable al Señor. Al ser hijos de luz, por lo tanto, experimentar esa bondad, esa justicia y esa verdad es lo que nos indica. Y reprender las obras infructuosas de las tinieblas, ahora subordinando un poquito a hijos de luz, dice que han de ser manifiestas a través de la luz que nosotros mostramos. Como nosotros estamos representando una luz o estamos siendo representados como una luz, a nosotros iluminar esas obras infructuosas de las tinieblas, y ahí las describe, nosotros no debemos como juntarnos y hacer lo mismo que vemos que estamos viendo que está sucediendo. Más bien dice que las reprendamos, es decir, que indiquemos a la persona que no está bien lo que está haciendo y que pues le aconsejamos que mejor deje ya de hacer eso, ¿no? Y acá también menciona, es andar como hijos de luz, es andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, es decir, aprovechando bien las oportunidades para hacer el bien, oportunidades para todas las oportunidades que así las menciona. ¿Qué dice entonces el pasaje de Efesios 5? El 18 es el que necesitamos para la respuesta del manual, pero vamos a leer desde el 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, no necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es la diferencia de no ser sabios, que no vivamos entendiendo cuál es la voluntad del Señor, y eso nos hace sin sentido, sin insensatos. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? En el resumen les mencionaba que cuidando nuestra lengua y haciendo acciones de gracias, precisamente estos últimos textos nos ubican en eso, hablando entre vosotros con salmos, o sea, cosas que convienen en realidad. Es lo que nos está pidiendo. Y en este caso, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿qué vamos a contestar en el manual? Dice ahí que el Espíritu Santo debe, el cristiano, mejor dicho, que es guiado por el Espíritu Santo, debe, que encontramos ahí, ser llenos del Espíritu Santo, es lo que encontramos ahí, ser llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a Gálatas 5:16. En Gálatas 5:16 encontramos otros detalles que el apóstol dice que debemos estar firmes en la libertad que Cristo nos dio. Nos recordamos que estábamos sujetos al pecado, a la muerte, al dominio de Satanás, y Cristo nos da la libertad, estar firmes en la libertad que Cristo nos dio. Y algo que, subordinando un poquito habla de que algunos quieren volver a, dice, tener a la ley por guía de nuestras acciones, convierte a Cristo en algo inservible. Esas son las palabras que yo usé. Pero lo que sucedía es que algunos de los creyentes empezaron a tratar de hacer las obras de la ley como para justificarse en la vida espiritual o en el punto espiritual. Entonces volvieron a tener el hecho de seguir las indicaciones de la ley. A los que son judíos, la circuncisión, y ese era el punto de la discusión. Entonces Pablo les hace saber que si quieren volver a la ley, el hecho de querer volver y
y tener las acciones subordinadas a la ley hace inservible a Cristo, inválido todo lo que Cristo representa. Dice: el querer ser justificados por la ley nos desliga de Cristo, y hace la frase tan popular y conocida: hemos caído de la gracia, la caída de la gracia, que en realidad no existe la caída de la gracia para los que sí están en la fe. Simplemente es como un absurdo lo que está aquí mencionando. Querer volver a la justificación, entonces nos desliga de Cristo, por lo tanto, la caída de la gracia. Pero en realidad no hay caída de la gracia siempre que en realidad se esté en Cristo. Y tampoco, más bien es un absurdo querer ir a la ley otra vez cuando por fin nos desligamos de ella, puesto que ella nos ubicaba dentro de la condición en la que nos encontrábamos, que es el pecado. Entonces la fe en Cristo nos justifica, y el amor que viene de la fe nos produce el actuar bien. Acuérdense: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego la siguiente parte del versículo habla que Dios preparó las obras para que anduviéramos en ellas. Entonces la fe misma contiene un amor, que a través de ese amor nosotros actuamos para hacer el bien y por el bien. Y es como una consecuencia, un automático, es un paso siguiente a llegar a actuar bien. Fuimos llamados, más adelante dice, fuimos llamados a libertad. No debemos ocasión a la carne, o lo que se llama libertinaje, sino sirvamos a los demás por amor. Algo de lo que sí les había mencionado antes es que me llamó la atención cómo cada una de las acciones de la carne tiene que ver con hacerle algo a alguien semejante, a mi semejante. Lo molestamos, lo ofendemos, lo dañamos. Cada una de las acciones que yo leía ahí, entendía y veía que tenían que ver que le estaba haciendo daño a alguien de mis semejantes. Entonces me hace claro por qué el contexto de este pasaje nos dice que sirvamos a los demás por amor. Entonces hay que sirvarnos unos a otros por amor. Y luego dice aquí: la ley se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes recuerdan los 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos, 4 de ellos hablan de situaciones que tienen que ver con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice: no usarás el nombre de Dios en vano. Santificarás el día de reposo. Habla 4 de referentes a Dios. Y luego los 6 que restan tienen que ver con: no matarás, no cometerás, honrarás a tu padre. No me lo sé bien, pero son de los que no aborrecerás, o sea, no querrás, bueno, no quiero echarles otra fe de ratas más al rato, pero sí habla de 4 que van en relación con las relaciones con las personas. Por lo que no me sorprende nada que en el contexto aparezca este segundo mandamiento, o el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios, y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dentro de los 10 mandamientos aparecen esos dos, aparecen las dos partes. Entonces, quiere decir que el hecho de andar en la carne nos hace estar molestándonos unos a otros, aunque no lo queramos ver, y que por lo tanto es mejor buscar andar en el Espíritu. Dice: os digo pues, este es el texto ya que vamos para el manual. Os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto, recuerden, nos hace molestarnos en adulterio, en avaricia, en envidias, en pleitos, en todo lo que tenga que ver con la carne. Va a molestar a alguien de mis semejantes.
Ok, dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Lo que decíamos la otra lección, que gracias al Espíritu Santo está en pugna constante para que la carne no haga lo que quiera. Es decir, esas pasiones que hay en mí no me haga lo que quiera. Entonces, gracias Espíritu Santo porque nos estás defendiendo sin ser conscientes nosotros de esto. Okay. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Este es el pasaje que nos hace entender que si somos guiados por el Espíritu no tenemos por qué preocuparnos, pues porque no estamos otra vez sin pecado. No estamos bajo la ley que nos hace saber que estamos en la condición de pecado. ¿Cuál es la respuesta que le vamos entonces a dar aquí? En el manual, según Gálatas 5:16, ¿qué es lo que debe el cristiano? Es andar en el Espíritu. Ahora, ser lleno del Espíritu y andar en el Espíritu quiere decir ser controlado y ser guiado por Él. Esto se demuestra por el fruto mencionado en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 tiene también otra referencia que sí está interesante poderla reflexionar. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ustedes se fijan que cada vez que habla de las cosas de la carne, vean cómo está involucrado, irritándonos o envidiándonos unos a otros. Así que es importante que cuando vivimos por el Espíritu estamos controlando nuestras relaciones de molestarnos y causar a los demás un daño. Estamos hablando de los frutos del Espíritu, tienen más que ver con cómo nos vamos a llevar con los que nos rodean, con nuestros semejantes. Entonces vamos a nuestro manual. Este sería los frutos que necesitamos tener en cuenta como muestra de que el Espíritu de Santo nos está gobernando. Dice, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Al darse cuenta, ¿qué dice en la ilustración? Aquí estoy, Señor. Ok. Al darse cuenta que ha pecado, confiese a Dios, no espere que se acumule el pecado. ¿Qué dice Juan 1:9? Fue uno de los que teníamos que memorizar la vez pasada, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, además es necesario aceptar por fe el perdón de Dios, que Dios le ofrece. El hecho de que Dios nos perdona y nos limpia de todo pecado. Dice, preséntese a Dios, permita que Él controle su vida sometiéndose a su voluntad. Acuérdense que vimos Romanos, vamos, nada más para irlo checando porque no los hemos estado checando, ¿verdad? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Romanos 6 hace una reflexión sobre si ya hemos muerto al pecado, ya no vivimos en el pecado. Al ser bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en la muerte que Él estaba llevando a cabo. Y si somos sepultados con Él, puesto que ya morimos en el acto de la crucifixión también con Él, entonces fuimos sepultados, por lo tanto, con Él también hemos sido resucitados con Él. Nuestro cuerpo que estaba entregado al pecado dice que fue crucificado con Cristo para no servir más al pecado. Al morir con Cristo también vivimos con Cristo y al haber resucitado de los muertos, la muerte ya no se enseñorea más de Cristo, por lo tanto tampoco ya de nosotros. Ahora que está vivo, para Dios vive, lo que nos hace a nosotros, que dice aquí Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que está pidiendo. Y incluye el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que decíamos, que ya no puede hacernos sentir como pecadores, porque la condición de gracia nos ha dado la oportunidad de encontrar redención en la sangre de Cristo. Así que esa sería la enseñanza de este pasaje. Luego ya en el último apartado dice aquí, por fe apropiese de la llenura del Espíritu Santo, o sea, crea que Él le está controlando, comience a actuar y a vivir de acuerdo con esa fe. Esa es la enseñanza de este pasaje. Vamos adelante. Dice en la parte izquierda, ¿qué hacer? Para hacer. Esta semana dice, comparta con una persona su testimonio, cómo conoció usted a Cristo. Tal vez pueda ser con la persona por quien ha estado orando. Les recuerdo que se nos ha pedido que estemos poniendo en oración a una persona en las lecciones pasadas. Dice que para profundizar, leamos Judas, no tiene más que un capítulo, por eso este es el versículo, Judas 20, que quiere decir orando en el Espíritu Santo, y luego nos pide que veamos la pregunta 6, que en realidad es la pregunta 7. Entonces, este es el texto que nos va a traer la reflexión que ya les había yo mencionado. Dice, ¿qué tiene Juan 16? Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Me salté uno, ¿verdad? No. Sí, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora sí, Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Les recordamos entonces que orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la voluntad de Dios, esperando que podamos unir nuestras peticiones a la voluntad de Dios. Esa es la parte que el Espíritu Santo hace. Entonces, orando en el Espíritu es orando en acorde al amor de Dios, para mantenernos en el amor de Dios, y podamos mantener la visión en esa esperanza que tenemos de estar en su presencia, como dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es algo que sí vamos a necesitar tener claro. Ese sería el texto para crecer. Aquí como fe de ratas, es así que es antes de que se me pase. He estado diciéndoles en la lista de los libros que Crónicas no está en el Nuevo Testamento. Y la lista que estuvimos repasando la clase pasada, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. Así que esas son las dos cosas que quisiera mencionar. No me va a dar tiempo de revisar los textos ni las tareas del Nuevo Testamento, pero ustedes las están trabajando en casa. El texto para memorizar en esta ocasión es hay que leer a partir de Hechos 8 al 14, un capítulo por día. Y para memorizar entonces tenemos primero los Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados
en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Entonces somos bautizados en un mismo espíritu, seamos esclavos, libres, nuestra condición no hace diferencia, todos vamos a ser parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Para cerrar vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque nos has permitido tomar este tiempo. Si bien nos ha llevado mucho tiempo estar estudiando esta lección, nos da todo en un mismo pensamiento donde nos dice que tu espíritu está morando en nuestro corazón y Él es el que se va a encargar de que todos nuestros pensamientos y nuestras peticiones y nuestras acciones sean de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos. Y es algo que nos asegura que no nos has dejado solos, sino que nos has dado un acompañante para que nos guíe, no como alguien que nos esté acusando de la condición de pecado en la que nos encontrábamos, lo que hace la ley, sino como alguien que nos está dando la seguridad y garantía de que tenemos un lugar en el cielo donde tú moras y que hay muchos lugares ahí para cada uno de nosotros esperándonos. Gracias, Padre, porque tuviste un plan completo en el que nos incluye una guía, un acompañante, alguien que está presente en nosotros hasta el momento en que lleguemos a tu presencia. Padre, danos la paz que tú ofreciste en ese pasaje de la paz os dejo, mi paz os dejo y la paz os doy. Esa paz que tú ofreciste, Padre, dánosla y permite que nuestros corazones haga eco y nos mantenga en esperanza de la promesa que tienes para nosotros. Te pedimos pues que hagas posible que nuestro corazón tenga convencimiento claro de este regalo y de esta verdad y que podamos tener gozo completo cuando por fin lo veamos realizarse teniéndote frente a nosotros, cara a cara, Padre. Esta es nuestra petición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hasta la próxima.